Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un material sumamente revelador. Sí, un tema que la verdad nos toca a todos de una forma u otra. Totalmente. El documento base de nuestra conversación de hoy se llama La psicología de las personas que mantienen el orden en su hogar. Y, bueno, la misión principal de esta exploración es entender por qué el desorden genera, digamos, una incomodidad tan real. Exacto, una pesadez mental muy profunda. Sí, porque queremos ir mucho más allá de ese viejo cliché que dicta que las personas ordenadas simplemente sufren de un perfeccionismo extremo o que tienen algún tipo de manía por la limpieza. Claro, como si fuera solo un capricho estético. Exacto. El verdadero objetivo de este análisis es revelar cómo el orden busca en realidad claridad, control y, sobre todo, calma mental. Bien, vamos a desglosar esto, porque para entender el impacto de nuestro entorno, ayuda mucho pensar en una analogía. A ver, cuéntame. Imagínate el cerebro humano como si fuera el procesador de una computadora, o la memoria RAM de un celular, Es una analogía muy precisa, de hecho. ¿verdad? O sea, cuando el dispositivo es nuevo, todo fluye rápido. Pero si empezamos a abrir una pestaña en el navegador y luego otra, y de repente hay 40 ventanas abiertas en segundo plano, la cosa cambia. El sistema se satura. Exacto. Aparentemente esas pestañas no se están usando, están ahí escondidas. Pero la batería comienza a drenarse silenciosamente, el ventilador empieza a sonar y el sistema entero se vuelve súper lento, Y uno ni siquiera se da cuenta del esfuerzo de la máquina. hasta que colapsa. Y bueno, cada objeto fuera de lugar en nuestra casa es como tener una de esas pestañas del navegador abiertas en segundo plano. Lo fascinante aquí es cómo la neurociencia aborda esto. Clínicamente a esto se le conoce como la carga cognitiva. Carga cognitiva, wow. ¿Sí? Y es fundamental entender que el cerebro humano no separa, o sea, no pone una barrera entre el mundo interior y el exterior. O sea, no somos observadores pasivos. Para nada. Cada objeto, especialmente los que están fuera de su lugar, emite un estímulo visual. Y el cerebro tiene que gastar energía constante, real y medible para filtrar ese desorden visual. Es un consumo fisiológico, entonces. Totalmente. Es glucosa y recursos neuronales quemándose solo para ignorar ese calcetín en el piso. ¡Qué locura! O sea, ya que establecemos qué es esta carga cognitiva, creo que es súper importante ilustrar cómo se manifiesta esta fuga de energía en la vida real, en el día a día de las personas. Sí, claro, porque un vaso en la mesa de noche no parece una amenaza, ¿verdad? Exacto. Pero si sumamos todos esos pequeños desórdenes, se crea una saturación. Y hay un estudio súper interesante en el texto, el de McManus y Kastner, Del 2011, sobre la corteza visual humana. ese mero. Lo que muestran con imágenes de resonancia magnética es impresionante. Detallan el caso de dos personas que trabajan desde casa, ¿no? Sí, el concepto de competencia neuronal. Ajá, o sea, digamos que la primera persona tiene un escritorio completamente despejado, buena iluminación. Toda su energía va al monitor. Mientras que la otra persona está rodeada de, no sé, cables enredados, ropa por doblar, tazas de café del día anterior. Literalmente un campo de batalla visual. Y el resultado es que esta segunda persona, al final del día, va a terminar con un agotamiento mental muchísimo mayor. Pero no por falta de capacidad o disciplina, que es lo que solemos pensar. Exactamente. No es pereza. Es el esfuerzo neurológico altísimo de ignorar constantemente esos estímulos incompletos. Su cerebro estuvo corriendo un maratón invisible. ¡Wow! Pero a ver, esto me lleva a cuestionar algo. Si el desorden agota tanto nuestra energía, ¿por qué algunas personas, después de un día laboral terrible, llegan a casa completamente exhaustas y de repente sienten este impulso casi obsesivo de empezar a limpiar? En lugar de descansar, dices. ¡Claro! O sea, ¿no es una contradicción energética brutal? ¿Ya no tienes batería y te pones a fregar el piso? Esto plantea una pregunta importante, porque nos muestra que, en esos momentos, limpiar no tiene nada que ver con el amor a la higiene. Ah, no. No. Es una necesidad psicológica de recuperación emocional. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque el orden no es solo estética, es un mecanismo de defensa, y aquí entra el concepto de locus de control interno.
que es de Julian Rother, ¿verdad? De 1966. Exactamente. El locus de control se refiere a cuánto sentimos que podemos influir en nuestro entorno. Piénsalo, en un día normal, las personas no pueden controlar las noticias, ni el tráfico, ni la economía. Es un caos constante allá afuera. Pero sí pueden controlar una habitación, sí pueden decidir dónde van los zapatos, y cada vez que uno acomoda un espacio, el cerebro recibe un mensaje bioquímico que reduce la tensión. O sea, el mensaje es tipo, hay cosas que sí puedo manejar. Exacto. Yo tengo el control aquí. Y las personas con un locus de control interno fuerte experimentan muchísima menos ansiedad. Es increíble. Básicamente el orden externo se convierte en una herramienta literal para reorganizar el caos interno. Es como un ancla en los días difíciles. Totalmente. Una reafirmación de soberanía sobre tu propio espacio. Bien, pero si ordenar reduce la ansiedad, es imperativo analizar qué ocurre en el escenario opuesto. ¿Te refieres a cuando el espacio colapsa? Sí, o sea, ¿qué pasa cuando el estado emocional de alguien está tan pero tan deteriorado que vemos montañas de ropa, platos en el fregadero, camas sin tender durante semanas? Ahí entramos en el ciclo del estado emocional y la neuroquímica del estrés. Las investigaciones de la Universidad de California, lideradas por Saxby y Repetti en 2010, son súper claras en esto. Las del perfil de cortisol, ¿cierto? Esas mismas. Demostraron que quienes describen sus propios hogares como caóticos o desordenados presentan niveles mucho mayores de cortisol durante todo el día. Y el cortisol es la hormona del estrés. Exacto. El cerebro interpreta ese desorden como una amenaza constante de bajo nivel. El sistema de alarma nunca se apaga por completo. ¡Qué fuerte! O sea, el cuerpo se queda en un estado de vigilia estresada y no puede descansar. Así es. Y es crucial enfatizar que la acumulación de este desorden no ocurre por pereza. Claro, es una caída real en la energía psicológica. ¿Sí? El organismo está en modo de supervivencia. Pero el efecto es bidireccional. Por eso limpiar genera un alivio psicológico tan inmediato. Porque apaga la alarma. Y le da a la mente exactamente lo que necesita. Una estructura clara de inicio, proceso y resultado. Un cierre mental. Exacto. Empieza sucio, lo procesas y termina limpio. Es un cierre de ciclo perfecto que baja el cortisol de golpe. A ver, suena genial en teoría, eso del alivio del inicio, proceso y resultado. Pero tengo una gran duda. Dime, si se siente tan bien, ¿por qué la mayoría de la gente intenta ordenar toda su casa en un maratón de domingo, sudando a la gota gorda, y a la semana siguiente todo vuelve a ser un desastre absoluto? Si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan los hábitos, vemos que la diferencia entre mantener el orden o fracasar no es la fuerza de voluntad. No es disciplina pura. No, la diferencia es la identidad. Y aquí es donde el trabajo de James Clear, en Hábitos Atómicos, es clave. Ah, sí, me encanta ese enfoque. No se trata de decirse a uno mismo, quiero tener una casa limpia, porque eso requiere gastar energía negociando contigo mismo. Claro, el cerebro se agota de tanta disciplina. Exacto, es la fatiga de decisión. El enfoque correcto es adoptar la identidad de soy una persona que cuida su espacio. Cambia todo el chip. Totalmente. El estudio de Philippa Lally del University College London en 2009 demostró que un hábito tarda unos 66 días en automatizarse. 66 días para crear esa vía neuronal. Así es. La disciplina constante agota, pero los hábitos automáticos como lavar un plato justo después de usarlo o colgar la chaqueta al entrar no generan desgaste mental. Porque ya no hay una negociación interna. Es como cepillarse los dientes. Uno no lo debate, solo lo hace. Exactamente. Pero ojo, hay que añadir un matiz biológico vital que menciona el texto. Sobre cómo percibimos el desorden. Sí, la sensibilidad ambiental. No todos los sistemas nerviosos filtran el mundo de la misma manera. O sea, para algunos, el ruido visual es literal ruido. Sí, tienen una sensibilidad ambiental alta. El desorden visual altera su sistema nervioso de una manera mucho más intensa. No es que sean exagerados o perfeccionistas. Es puro procesamiento neurológico. Su cerebro simplemente no puede apagar la percepción de esos objetos fuera de lugar. Totalmente. Entender esto ayuda muchísimo a la empatía, a dejar de juzgar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me parece que la clave para no sufrir este desgaste es dejar de ver el orden como un castigo. No. O como una tarea titánica e inalcanzable. Exacto. Hay que convertirlo en una pequeña extensión natural de quienes somos.
Y para quienes nos escuchan, el texto propone un consejo práctico súper útil. El reto de los 7 días. Es fantástico. Sí, la idea es no intentar transformar toda la casa de un solo golpe, porque ya vimos que eso solo lleva al colapso. Hay que elegir un solo espacio. Pequeño. Un rincón. Ajá, puede ser un escritorio, una mesa de noche o hasta una esquinita del pasillo. Y el reto es mantener solo ese rincón ordenado durante 7 días. Sin buscar la perfección absoluta. Exacto, solo manteniendo la contención ahí. Y lo importante es observar cómo cambia la energía de la mente, cómo se siente el cuerpo al entrar en contacto visual con ese pequeño refugio de orden. Es crear un laboratorio psicológico personal para sentir esa reducción de la carga cognitiva de primera mano. Definitivamente. Al final, creo que la reflexión que compartimos es que la limpieza casi nunca trata de la limpieza en sí misma. Para nada. Trata de crear un lugar donde la mente pueda descansar de verdad. Porque al final del día, el espacio que habitamos termina habitándonos a nosotros. Es una síntesis perfecta. Moldeamos nuestro entorno y él nos moldea a nosotros. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar una idea sobre la mesa para que quienes nos escuchan reflexionen por su cuenta. Adelante. Visual aumenta esta carga cognitiva y nos dispara el cortisol. Pero ¿qué impacto invisible está teniendo nuestra salud mental el desorden digital en el que vivimos todos los días, hoy en día? Uy, ese es un tema gigantesco. ¿Verdad? Imagínense, una bandeja de entrada con miles de correos sin leer, un escritorio de computadora sepultado bajo cientos de archivos o un celular saturado de globitos rojos de notificaciones. Es abrumador solo de pensarlo. ¿Acaso todo este caos virtual no es la nueva versión del caos visual? Es muy probable que nos esté manteniendo la psique en un estado perpetuo de estrés de bajo nivel, drenando nuestra batería interna sin que siquiera nos demos cuenta. Se los dejo de tarea para la próxima vez que desbloqueen su pantalla. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.